Hola, ¿cómo están? La verdad es que no les puedo transmitir, yo creo que la cámara me va a quedar corta para poder transmitirles mi alegría, mi entusiasmo, mi emoción de tener aquí conmigo a Ana Salinas de Intelecta, que la he estado cazando desde hace un chorro, pero mi amiga es bien internacional y anda dando conferencias por todo el mundo, entonces pues no había podido venir y ya no le decía, oye, esta fecha no voy a estar en Monterrey, esta otra fecha no voy a estar en Monterrey, yo, esta otra fecha no voy a estar. Y entonces hoy por fin los planetas se alinearon, está aquí y yo estoy segurísima que tú vas a gozar este episodio porque imagínate, vas a conocer la historia de Ana, que yo sé que la cuenta mucho en sus redes, pero para quienes no la conocen, que luego me ha tocado que me platican de que, ay, es que yo conocí a Ana porque la vi contigo en cosas de Cepedi. Entonces, si no has conocido a Ana, de verdad tienes que ir a seguirla. Te voy a dejar aquí, por supuesto, en la descripción cuáles son sus cuentas, porque tiene demasiado contenido que vas a amar y una vez que la sigas ya no vas a dejar de consumir el contenido que comparte porque es sumamente inspirador y además pues actualizado sobre todo. Entonces, pues primero, gracias por estar Ay, aquí. qué linda, Susi. Al contrario, me da demasiada pena. Creo que fue una temporada muy caótica. Normalmente no es tanto así, pero qué linda. Muchas gracias. Yo feliz. La verdad es que te escucho esta parte inspiradora. Creo que este tipo de espacios a mí me encanta porque nos nutre y nos inspira y salen nuevas ideas, nuevas propuestas. Entonces, yo feliz. Todo lo que quieras preguntarme, hoy es el momento. No, bueno, la verdad es que, a ver, muchas cosas Ana ya las ha compartido y esta plática de lo que hoy vamos a tener son cosas que hemos platicado desde antes, o sea, nos íbamos a desayunar y entiéndanme que ya, o sea, era como, yo creo que ya te tienes que salir al restaurante y otras 2 horas en el estacionamiento sentadas, o sea, como en la cajuela del carro con la computadora y así, Tal porque pues cual. intensa una, intensa la otra, pues sacas mucho provecho, pero precisamente justo de estas pláticas, de lo que hemos tenido, de lo que también Lore ha ido y de con las pláticas que he tenido con otras chicas, hay un espacio de mucho enriquecimiento porque cuando tú realmente te ves como una tribu, creces mucho en lugar de verte como competencia y ver como con envidia o con recelo lo que han hecho, ¿no? Entonces, la intención de crear este espacio es precisamente que pues tengan la riqueza de platicar con gente que está dentro del mismo rubro que ellas, que puedan pues espejearse de alguna forma y también inspirarse a decir, oye, o sea, mira, ya lograron tal cosa, yo también lo quiero hacer y también aprender, porque luego compartimos mucha información que para nosotros a lo mejor ya es muy natural porque ya lo vivimos, sin embargo, para alguien que no está todavía en ese momento de su emprendimiento, puede resultar muy, pues sí, o sea, aprendes, ¿no? Entonces, pues Claro. primero quiero que Ana les empiece a contar, pues, qué Okey, estudió, qué haces, qué estudiaste, dónde estudiaste y luego, pues, de ahí vamos partiendo. va, perfecto. Bueno, yo estudié psicopedagogía, cuando empecé bueno, cuando estaba viendo qué estudiar, esta parte de, hay una nueva carrera que tal cual así era como, hay una nueva carrera que tiene la Universidad de Monterrey, y me acuerdo perfecto que la descripción que me dio en ese momento el director era una mezcla de educación y psicología, porque así es como lo Ajá. más rápido que te lo venden. Y, pues, realmente esas 2 carreras, pues, tienen toda la vida, ¿no? Entonces, el enfoque en el que en su momento me decían era un tema de ayudar a niños con algún tipo de dificultades, y me encantó porque entre esta duda de entre educación y psicología, pues, que tengas una que tenga las 2 carreras, pues, qué mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estudié eso. Para los que no conocen psicopedagogía, es la disciplina que se encarga de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que acompaña a la persona en los diferentes etapas y momentos de la vida. Entonces, con una definición así tan amplia, te das cuenta que no te encasillas solo a trabajar con niños o solo en una escuela o solo en un centro o solo, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso yo no lo sabía. Yo de que sí, claro, voy. Yo en ese momento quería ser terapeuta de lenguaje, porque mi Ok. lógica era que había muchas cosas que se tenían que trabajar y yo creía que quería, ser terapeuta de lenguaje. Pero aquí no había esa carrera. No, aquí no había, exacto. Y luego en el camino me di cuenta que me gustaron otro tipo de cosas, pero bueno, estudié eso, me gradué y bueno, básicamente la carrera, pues, es eso, te va acompañando en entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es clave, porque no solo te enfocas en la metodología, no solo te enfocas en cómo es que aprende la persona desde la neuropsicología, pero también entender el contexto, porque la realidad es que con la población con la que
mayormente trabajamos es que va a tener diferentes tipos de retos, ya sea el niño, el entorno, la familia, la escuela, etcétera. Entonces, nuestro trabajo, pues, es evaluar todo eso. Y bueno, después hice una maestría en orientación educativa y psicopedagógica, donde fue básicamente como profundizar un poco más en metodologías. Y a partir de ahí, por experiencia muy personal, pues me apasionó el tema de la dislexia. O sea, Ok. como que con tema de mi familia, que lo había visto, mi mamá tuvo un cumón hace muchos años, entonces yo era la chavita que le ayudaba a No revisar. manches, eso no sabía, Ana. Sí, estaba bien chiquita, ¿no? Yo creo que 14, 15 años. Ok, Y entonces ahí empiezas también como que a darte cuenta de que, oye, ¿por qué este niño? Porque aparte Kumon es súper estructurado. claro. Entonces, como que este niño no está cumpliendo con este tiempo y así, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de esto me apasionó el tema de dificultades de aprendizaje. Entonces, Ok. a partir de ahí, al inicio, recién graduada, sí tomé ciertos cursos de lenguaje, terapia oromotora, como diferentes aspectos que realmente, pues, me fui dando cuenta que lo que me apasionaba a mí era el proceso de rendimiento académico, lectura, Ok. escritura, matemáticas, desde un enfoque de la neuropsicología. Ok. Entonces, pues bueno, fue eso. Después empecé ahora sí como un entrenamiento mucho más específico en entender todo lo que implica el proceso Ujú. de leer y escribir. Y bueno, pues sigo aprendiendo en cualquier oportunidad que tenga. Soy demasiado intensa. Voy a comprar un Hombre. libro. No me digas. Sí, todo el tiempo. Realmente sí creo que yo era una persona en la carrera promedio, eso Ok. sí es una realidad. Yo tenía beca, entonces era como que mantengas la beca, el Ujú. porcentaje, el 85, ¿no? Ok. Em, pero en ese inter, pues me di cuenta de que había temas que me apasionaban y que era como, oye, ni estudiaba y era Ujú. 100 y había Ujú. otras materias de que le Ujú. batallaba bastante, ¿no? Entonces, ahí es donde está padre, porque te vas dando cuenta como que te va Ujú. interesando y pues sí, definitivamente las dificultades de aprendizaje me apasiona demasiado y bueno, eso ha sido mi camino de los últimos Estudiantil. sí, exactamente. Bueno, eso fue lo que estudió y realmente creo que es súper importante la intención de, muchas veces creen que porque solamente estos espacios son de psicología, ¿no? Es como que solo si eres psicóloga puedes hacer esto. Y ahora con este nuevo proyecto me ha tocado traer gente que tiene centros que no necesariamente son psicólogas, que son educadoras, que son pedagogas, que son psicopedagogas y que eso también te abre un panorama de posibilidades, a que no solamente estás encasillado a un área o que solo tienes que hacer eso. Ahora bien, esta cuestión de cómo lo describes, esta combinación de psicología y de educación, fue lo mismo que a mí me motivó para poder estudiar, nada más que a mí me tocó, como yo estudié en la uni, a mí me tocó que cuando yo entré, le acababan de cambiar justo a mi generación el nombre de pedagogía y ahora se llamaba licenciatura en educación. Y que Okey, ahora me acabo de enterar que hace unos años, ahora ya no se va a llamar licenciatura en educación, ahora va a ser pedagogía. Pero cuando investigamos el plan de regresó. estudios, era el mismo plan de estudios, solamente cambiaba Okey, como ese título. Entonces, era como te decían mucho esto de que, entonces eres maestra. O sea, a ver, ¿cómo te explico? O sea, sí, pero no. O sea, es como traes muchísimas más habilidades que solamente enseñar, porque claro, entiendes desde el diseño curricular, etcétera, que a veces creo que cuando trabajas con psicólogos dentro de tu equipo, tú sí ves que les hace falta esa parte pedagógica, exacto, porque la parte pedagógica es lo que te hace pues tener éxito en una intervención, porque tú puedes ser, o sea, la evaluación, si tienes ojo clínico, interpretas, bruto, los números, y luego, ¿cómo lo trasladas y lo conviertes en habilidades y en actividades también para que el niño acceda a esa habilidad o ese conocimiento, etcétera? Y ahí, en mi carrera, cuando yo me puse a estudiar toda la parte de psicología, me di cuenta que yo me bloqueaba al principio en la parte de evaluación, pero en todo lo demás fluías como pez en el agua. Entonces, claro. la cuestión pedagógica para todas las que nos vean que son psicólogas, o sea, de verdad es un must que tienen que tener si trabajan en intervención y más con niños, porque si no, eso es una de las barreras que acaban teniendo a nivel profesional en un tema de intervención. Entonces, bueno, me encanta cómo se los describió Ana, pero ahora me encantaría que me platicaras cuál fue tu primer trabajo después de que ya egresas, ¿qué haces? Mira, cuando yo estaba, estudiando en la carrera, a la par estaba trabajando igual en la UDEM. La UDEM Ok. tenía un proyecto a nivel prepa, que se llama EJES, Encuentros Juveniles de Espiritualidad. Básicamente son experiencias, de aprendizaje vivencial
donde lo que hacíamos a través de la religión católica, la UDEM es universidad con inspiración católica, y eran encuentros donde los alumnos no iban a clase un día, iban con nosotros y hacíamos como una mezcla entre, pues, aprendizaje experiencial por temática. O sea, imagínate que uno era como de detectives, entonces, tenían que entender como toda una dinámica de tal cual buscar qué pasó, cuál fue el caso, la pista, etcétera, y siempre lo hacíamos a través con una reflexión de algo de la Biblia. Entonces, pues así fue primero mi primera experiencia porque, ahí me di cuenta desde cómo tienes que organizar la información, porque al final Ujú. tienes un cierre. Entonces, a mis 20 años, ahí me tenías parada enfrente hablando de chavos que obviamente ni querían la clase y menos de religión, pero pero bueno, básicamente, era eso. Entonces, yo me gradué, seguí trabajando ahí, y empecé a trabajar en un centro psicopedagógico. Ese fue Ujú. mi primer trabajo, pues, a la par. O sea, Okey, trabajaba en la mañana en la UDEM y en la tarde trabajaba en un centro. Y en este centro fue como la primera vez en la que yo tuve contacto tal cual con niños. con niños, porque en la carrera pues mis prácticas, todo lo estaba haciendo en la UDEM, con chavos de prepa, porque Ya, pues ahí sí. estaba. Entonces, pues bueno, me voy a este primer centro y ahí lo que yo hacía era intervenciones, específicamente igual lectura, escritura, matemáticas. Me tocaban muchos niños que estaban en colegios bilingües, que teníamos que apoyarlos como el proceso de la lectura, escritura en ambos idiomas. Y, y ahí fue descubrir todo, o sea, desde qué onda con las pruebas que vimos a inicios de carrera que dices: "Está increíble", pues sales de carrera y eso ya está súper Obsoleto, obsoleto. claro. Entonces, actualizarte con las pruebas, cómo hacer la interpretación, cómo hacer los objetivos, cómo ir monitoreando como todo este proceso. Y, pues sí, ahí estuve, como 2 años. Okey, y justo, bueno, estuviste ahí 2 años y ya te diste cuenta de que sí te gustaba, que sí iba por ahí. ¿Cuándo es el momento en el que surge como esta de, debería de poner algo yo? O sea, como que, ¿qué La estaba idea pasando en tu vida loca. de que sí, que se te ocurre esta Mira, idea? realmente, cuando yo estaba trabajando en este centro, en las mañanas seguía en la UDEM. Okey. Entonces, yo sentía, típico de que crees que la vida se te va a acabar y si no te cambias ahorita ya se te fue el tren, ¿verdad? Entonces, yo decía, o sea, mi experiencia fue que cuando trabajaba en el centro, estaba muy padre la parte clínica, pero yo no entendía la parte de estar dentro del salón de clases. Okey, No entendía, no es lo mismo tú tener al niño enfrente y correcto, enseñarle las letras, a entender la dinámica dentro del salón, exacto. el seguimiento de instrucciones, el poder realizar las actividades a tiempo, el compañero que está al lado, las preguntas de razonamientos. Hay muchísimas más habilidades que se necesitan. Ujú. Y mil factores externos, distractores que no controlas. Exactamente, pero que no controlas y que realmente si nunca has sido maestra o Claro. nunca has estado dentro del salón de clases, de verdad no te pasa por la Ujú. cabeza. Entonces, yo dije: "¿Sabes qué? A ver, me encanta trabajar en la UDEM", pero ya tenía 5 años ahí. Ya. Entonces, decía yo, tal cual, esta era mi frase: "Yo no quiero llegar a mis 30 años y nunca haber estado trabajando en un colegio, o sea, en una escuela que me permita entender lo que estoy haciendo en la terapia Ujú. y cómo puedo preparar al niño para que esas habilidades sí se puedan transferir al contexto educativo". Entonces, pues me puse a buscar, vacantes y encuentro una en una escuela que tenía una vacante en el departamento psicopedagógico. Estaba completamente del otro lado de Monterrey. Entonces, así, tal cual, dije: "Bueno, ¿y si me salgo? Ujú. ¿Y si yo abro mi consultorio?". Te lo juro, Susi, que no lo pensé. Y yo siempre les digo eso, fue la decisión más impulsiva de la historia. ¿Me arrepiento? No, porque creo que si queremos que llegue el momento indicado o si queremos que todo esté perfecto, nunca va a llegar. Ujú. Igual con los hijos, igual con la boda, igual con lo que sea, de que no, cuando esté lista, nunca vas a estar listo. Ujú. Entonces, pues bueno, así fue. Dije, no, ¿sabes qué? Pues voy a ver este lugar. Quedé en este puesto. A ver, espérame, pero entonces ya no entraste al colegio. No, sí. Ah, sí entraste al Entonces colegio, ya. quedo en el puesto del colegio. En el colegio me dicen, Ana, sí está perfecto para trabajar en el departamento psicopedagógico, pero queremos que nos ayudes cubriendo una Claro, incapacidad ya. de 6 meses, niños de primero de primaria, enseñarles a leer. Lectura, claro.
Y yo bien fregona, claro, soy psicopedagoga, claro que sé, claro que no sabía. O sea, porque vuelvo a lo mismo, no es lo mismo tener a uno Claro. que tenga objetivos súper específicos a transportarte a 25 niños. Decía, ¿qué onda con estos Que en niños? teoría tienes que ir al mismo ritmo, Exacto, porque o sea, no haces una clase personalizada para cada uno. O sea, haces una así clase en es. general con un coctelazo de niveles de habilidades y Y madurativos desarrollo, diferentes. exactamente. Entonces, pues bueno, quedo, te digo, es al otro lado de Monterrey, entonces, pues ya las distancias no me daban, pero aparte como que así me entró esta espinita, aparte fue mayo, junio, dije: "No, pues me voy a salir y voy a abrir mi centro". Yo bien fregona, de verdad, se los juro que, pues no lo pensé y creí que iba a ser algo muy fácil y sin retos, porque mi lógica era, pues acá me pagan tanto, típico, obviamente a todos nos pasa, ¿no? Pero acá me pagan tanto, entonces, pues no, yo creo que sí la hago, porque mi lógica es que Todo se lo no, quedaban ellas, claro, exactamente, de que no claro, hay gastos, o sea, es muy exacto. básico, con que tengas una silla, una mesa, jueguitos, em entonces, pues, así fue el proceso. ¿Qué edad Literal, tenías cuando lo abriste? tenía 24 años. 24. Sí, sí, de verdad digo, ¿cómo los papás me confiaron a sus hijos? Oye, Como yo que empecé, o sea, la primera vez que renté un local fue hace 17 años y yo tenía 17 años, literalmente. Me acuerdo porque a mi mamá no le pudieron rentar el local, no me pudieron rentar el local a mí porque claro, era porque menor de eres edad. menor de Entonces mi mamá edad. firmó por el contrato. Después o sea, me pierdo ahí en el camino y luego a los 20 vuelvo a tener esa chispa de, no, o sea, no daba poco en un local y según yo ya iba a abrir otra sucursal y yo tenía 20 años. Entonces por eso ahorita tengo 15. Pero justo que me encanta que dices eso de que es que lo abrí bien impulsivo y no lo pensé porque mis cálculos, o sea, mis matemáticas de que, sí, claro, así va a pasar. Justo acabo de platicar, o sea, acabo de grabar otro episodio donde dije, es que yo me fui como el borras, o sea, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo No, y no no planeé tienes. nada, o sea, me fui pensando que realmente iba a ser muy sencillo. Y yo también digo, ¿cómo llegaban a los niños? A mí sí me pasó que me veían muy chiquita, porque casi siempre he aparentado menos edad de la que tenía. Entonces, cuando en ese momento tenía 18 pues me veía No, más huerca claro, todavía. claro. Y entonces era como que, sí, yo le llamo maestra, gracias. Y pues no llegaban. O sea, yo creo que Sí. siempre he dicho, la única persona que confió en mí era la mamá de un niño que se llamaba Diego, que el niño era tremendo, o sea, pero neta tremendo, que pues la señora era como, me cobra 50 pesos por hacer la tarea con él, te los pago. O sea, me lo Claro, quito de encima una hora, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tengo mi primer niño y pues con él empecé, pero justo era sí, eso. O sea, yo creo que ni confiaba en mí tampoco, pero era de, quítamelo, o sea, quítamelo, aliviáname una hora y creo que tenía como otros 3 hijos, entonces la señora pues en locura total. Y claro. pues yo la alivianaba en esa parte, entonces así empecé, igual de impulsiva. Entonces, bueno, tenías 24. Sí, yo creo que, pues sí, o sea, no lo piensas, pero también, pues, habla mucho de la pasión, ¿verdad? Porque al Ujú, final de cuentas, yo siempre analizo y mucho de lo que ahora me toca acompañar a profesionistas que están como que en este proceso, quiero empezar a tener mi espacio, ¿qué hago? Lo típico que normalmente les pregunto es, ¿qué te motiva? ujú, O sea, ¿por qué quieres decidir hacer ujú, esto? Porque si tú dices: "No, es que yo quiero ganar más dinero, o es que quiero yo poder tomar mis propias decisiones, quiero poder", lo que sea, está bien, pero eso va a ser un parteaguas exacto. en tu decisión, en tus momentos buenos, en tus momentos que dices: me equivoqué, Ujú, o no cobré, o no tengo para pagar la renta", o sea, como que siempre al inicio hay muchas cosas que no consideramos ujú. y y sí, esta parte, esta motivación tiene que ser súper fuerte, porque, pues sí, hay días buenos y días no tan buenos. Sobre todo porque eso te va a ayudar en los días que no son buenos. O sea, en los días buenos, pues bien paro, vas a decir, estoy en la mejor época de mi vida, Claro. pero eso va a ser lo que te va a ayudar a transitar en las situaciones complicadas. De alguna manera dices tú, bueno, yo lo hice muy impulsivo. ¿Tuviste algún miedo? O sea, en ese momento de impulsividad y de locura, ¿llegaste a sentir miedo de algo? Fíjate que, a ver, vengo de una familia donde mi mamá
como que nos impulsaba. Okey. Típico mamá que cree que tu hija es superpoderosa y puede hacer Ujú, todo y no necesitas a nadie, ujú. así nos impulsó. Entonces, como que esta parte de que: "No, mijita", típico de que: "Voy a decirle al señor que pinte". "No, mijita, tú lo puedes pintar, tú puedes". Entonces, bueno, pues ahí vas a pintar, ¿no? Entonces, creo que sí tuve, obviamente, a una mamá y a mi hermana, que en este caso, bueno, pues ella ya tenía como mucho tiempo con diferentes negocios. Em, yo soy la chiquita de la casa, ¿no? Entonces, como que, pues, esta parte de y en mi casa me dicen nena. Entonces, como que la nena de que: "Ay, pues sí, va a abrir el centro y todo", ¿no? Pero como que primero tenía una red que me apoyaba muchísimo de que: "No, mijita, no te preocupes, y vamos a ver". Me acuerdo perfecto cuando la gente me dice: "Ana, ¿y cómo te diste a conocer?". Mi primer espacio era un edificio donde eran clases para niños. Entonces, había pintura, karate, música. Entonces, pues, era Sí. normal que tuvieras, o sea, estaba muy padre que el concepto del edificio era solo para clases extracurriculares. Ujú. Entonces, es decir, que era un lugar para académico, pues, Sí, como también clases de lo apoyo, ¿no? Ujú. exactamente. Entonces, yo les decía que la única vez que me di a conocer fue hice flyers así chiquitos, y en la iglesia que estaba atrás de este edificio, en la misa de niños, fuimos mi mamá y yo a pegar los flyers en el parabrisas, ni siquiera entregarlos, porque obviamente me da demasiada pena. En el Eh, misal. sí, tal cual. En lo que les daban el domingo Sí, para sí, poner la sí, lectura de aquí que ahí está, adentro, padre, adentro. llegué temprano a la misa. Sorpresa. Sí, ¿No sabes leer? Yo te sí. ayudo. Em, entonces sí, así fue como lo hicimos. Entonces, pues sí, obviamente al inicio, claro que te dan nervio, pues porque todo negocio tiene mucha ilusión de por medio, pero también este nervio de que es una responsabilidad bien grande, porque la Ujú. realidad es que cuando entiendes que los los hijos son el mayor tesoro de la familia, pues obviamente ellos van a querer acompañar, ellos van a querer hacer lo mejor para sus hijos. Entonces, es como cuando trabajas en un centro sientes esa tranquilidad de que hay Hay un alguien respaldo, que te claro. acompaña, que te orienta y que si algo pasa, pues al final es el centro, ¿verdad? Entonces, Ujú. cuando eres tú sola y tú vas empezando, sientes una responsabilidad que antes no se Ujú, sentía ujú, directamente porque, pues, obviamente un tema de finanzas, pero ahora tú eres la que daba los informes, la que daba los resultados, la que tenías que ujú. platicar con las escuelas. Entonces, vas entendiendo la importancia de que, a ver, no es nada más jugar, no es nada más ponerte las tarjetitas de A, B y C, Ujú, es muchísimo más allá ujú. porque pues trabajamos con niños que van a tener diferentes retos y pues obviamente los papás quieren es ayudar a sus hijos para decir, oye, ayúdale porque estamos Ujú, batallando y porque veo que su autoestima está bajando. Y entonces esa responsabilidad la sientes, ujú. obviamente. Pues es que no nada em, más la sientes, la tienes completamente. Exactamente, pero como que siento que es algo que no te enseñan No, no como tal. dimensionabas. Ujú. Exacto, porque obviamente regresando al tema era como, sí, voy a abrir mi centro, fue el único lugar que vi y entonces yo en la mañana trabajaba en el colegio, en el departamento psicopedagógico y en la tarde me venía para acá y y era como mi espacio, súper a gusto, súper divertido. Y cuando empiezas a platicar con las familias, familias que tenían toda la apertura, familias que estaban súper molestas porque tienes que vengo de tal lugar y pagué tanto y los resultados. Entonces, como que empiezas A vivir otra realidad. a vivir realidades Ujú, que no tienes la ujú, menor idea. Y bien como tú dices, pues a veces te ven chiquita y me acuerdo ujú. perfecto que, oye, tú eres mamá. Sí, Claro, o sea, pues te ven chavita y y en ese momento yo me sentía súper ofendida con la sí, pregunta. Em, ya ahorita es claro, pues obviamente entiendo a los papás que claro. es como, oye, quiero entender un poco esa dinámica y está perfecto. Y ahora creo que mucho de lo que aprendí en ese momento es, pues también acompañar a las familias. O sea, realmente no es solo al niño, sino también acompañar a las familias que están pasando este proceso. Ahorita que dices eso, a mí también me la hicieron varias veces y me acuerdo mucho de un papá, específicamente en una sucursal y que llega y si él estaba renuente, ¿no? Ante todo. Entonces, cuando yo les daba las recomendaciones, una vez me dice, a ver, nada más quiero saber, ¿tienes hijos? Y en ese momento no tenía hijos. Y para mí también fue como muy dolorosa porque era como,
o sea, estás pensando que porque no soy mamá, entonces lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Y decía, es que es muy fácil lo que me dices, pero si no lo has vivido, ¿cómo me vas a dar un consejo que ni tú misma sabes si se puede aplicar en la vida real o no? Y yo, es que claro que se puede aplicar, pero no sé qué, la. Me acuerdo mucho de ese comentario, de ese papá, porque fue un comentario con dolo Claro, y desde su dolor también, o sí. sea, y hoy que soy mamá, o sea, después de que me convertí en mamá, dije, claro, o sea, yo quebrándome la cabeza con mis hijos, decía, ¿cómo daba esos consejos? O sea, yo llegué a caer en un momento tan fuerte de lo que la maternidad me estaba demandando, que decía, no voy a volver a dar una conferencia para papás en mi vida. O sea, yo le decía a mi esposo, no quiero volver a dar un consejo nunca a ningún papá. O sea, Claro. no quiero, porque es complicadísimo. O sea, yo les recomiendo que no les pongan el iPad y es complicadísimo. O sea, ¿no? Y me acuerdo que de verdad fue tan fuerte que lo Ujú. tuve que trabajar en terapia. Y una de las cosas que le agradezco a mi psicóloga en ese momento fue que me dijo, es que, porque yo le decía, es que me voy a sentir falsa porque es muy complicado lo que les digo. Entonces me decía, es que no te das cuenta que hoy eres más genuina que nunca porque les vas a hablar desde la realidad, no desde la teoría, sino desde lo complicado que es y vas a poder conectar más porque acabas sintiendo eso, no sé qué. Me ayudó a transformar como esa historia porque de verdad yo estaba devastada. Yo decía, Sí, no creías quiero. que y ni es válido, casi Porque, creo, pues ¿no? digo, también es cierto que uno cree que es bien sencillo, como cuando quieres que abrir un negocio es muy sencillo y después te topas con pared. Sí, Y lo mismo te pasa en la maternidad. Entonces, entiendo perfecto porque a mí me hacían esa pregunta antes y yo de que, ay, ¿eso qué? Y hoy que ya tengo hijos, digo, pues tiene todo que ver, claro, claro, me hace todo el sentido del mundo. En el que sí es como, a ver, eso que tú me estás diciendo, o sea, si tú no lo has aplicado porque está bien cañón, ¿cómo quieres que yo lo haga, no? O exacto. sea, pero al final cuando estás más joven, pues te pueden desbaratar con eso. O sea, si es una cosa que te toca a nivel profesional, que te impacta también tu vida personal, ¿no? O sea, que Sí, también lo sí. sentiste. Sí, claro, a ver, me acuerdo yo perfecto, este sentir y me acuerdo que luego yo salía y le platicaba en ese entonces a mi novio, ahora mi Ajá, esposo, me acuerdo que yo le decía: "Es que es como si vas con el doctor y no sé, un oncólogo, señor, usted, doctor, ¿usted tiene cáncer? No, exacto. pues no me entiende". Ya sé que no te entiendo, pero de alguna forma, pues estoy Ujú, aprendiendo de este proceso y creo que no, dejamos a un lado estas miradas como tan absolutas ujú, de absolutistas, de decir: "Oye, esto no aplica porque tú no tienes ujú, hijos", o no aplica porque tú no tienes ujú. cáncer, no aplica porque tú no has vivido. Y definitivamente el profesional tiene que tener una sensibilidad. Eso sí Claro. es una realidad que ni te puedes poner al tú por tú, ni decirle al señor, obviamente, este tipo de cosas que yo Claro. le decía a mi esposo, pero pero sí, definitivamente esa sensibilidad es clave. Yo en pandemia leí un libro que me cambió así la vida, que se llama Mommy Burnout. Ok. Y, oye, aparte el libro, la portada está así con crayolas como que como coloreado así todo afuera, crayones rotos. Y el libro platica de una psiquiatra que tiene pues sesiones con mamás Desquiciadas. que Sí. realmente sí, o sea, empezaban con este proceso de que: "Es que mi hijo no hace esto, y mi hijo, y mi hijo, mi hijo". Y ella dice: "Me empecé a dar cuenta que tenían este síndrome del burnout". O Ujú, sea, que realmente eran mamás que estaban agotadas, que estaban ujú, agobiadas. De verdad, no pasó el primer capítulo que yo ya sentía o sea, yo ya estaba llorando porque decía: "Es que pobres mamás", porque realmente lo que están viviendo es súper difícil. Y luego va la chavita diciéndole que: "Señora, pues es que tiene que hacer eso, y si no, casi creo que su hijo no va a llegar a la universidad". Pues no, realmente, tenemos que tener mucho tacto en ujú, cómo decimos las cosas. Y sí, definitivamente, si no eres mamá, em pues hay situaciones, como me pasó con la escuela, si no estás en el salón de clases, ujú, hay situaciones que ni te pasan por la ujú. cabeza. Entonces, en mi caso que yo no soy mamá, yo lo veo con mis amigas, lo veo tal cual esta dinámica, Y menos quiero ser mamá. y las piñatas lo veo, o sea, como que todo esto es claro, y al final de cuentas es para eso vas a tener personas que se van a enfocar en el tema de Ujú, ujú, crianza ujú, específicamente, oye, ¿qué hago con el niño que está en ujú, pleno berrinche? ujú, Y vas a tener profesionistas para todo, ujú.
Que bueno, al final de cuentas creo que es como enfócate en la línea en la que tú Ujú. quieres estar como acompañando a las familias. Hoy por hoy muchas familias me buscan, pero es más un tema de que Ana, ya tiene su terapia, estamos en tal ciudad, solo quiero desahogarme y ver tú qué me recomiendas. Ya. Entonces, yo digo, esto ya se convierte más en una terapia, ¿verdad? Correcto, sí, 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 Y está totalmente. Es el bien, acompañamiento, buscas esta red de apoyo que te diga esa palmadita de vas por el buen camino. exacto, Vaya, otra vez, vaya con Dios y tal siga por cual. la vida. Exacto, sí. Sí, sí, De sí. pura casualidad, tú cuando iniciaste, ¿te acuerdas cuánto le invertiste a tu centro la Sí, primera vez? bien poquito. Yo estaba en un lugar que me cobraba 6,000 pesos de renta. Era un espacio que aparte me incluía los servicios. Sí, sí, es algo que nunca en la vida vas a volver a ver. 6,000 pesos me incluía los servicios y lo único que yo hice de adecuación, pues, era un cuadrado. Entonces, yo lo dividí para que fuera como una T, para tener un espacio grande como Ujú, recepción y salita y 2 cubículos, ujú, porque decía, pues, no arquitecta, no tenía dinero para contratar a una arquitecta, obviamente, ¿verdad? ujú. Entonces, pues teníamos un señor de Tabla Roca que ya había hecho unos servicios con mi hermana. Entonces, me acuerdo perfecto, fueron 17,000 pesos lo que él hizo. em, Mi mamá me dijo: "Mijita, yo te pago eso, o sea, lo de la tabla roca". Ahí, el señor después me dice: "Pero tiene que pintarlo". Y yo: "¿Cómo? La tabla roca no es blanca". De que: "No, tienes que pintarlo". Y el Entonces sellador y no sé qué. exactamente. Entonces, bueno, me acuerdo mis amigas ahí de que cubetas, todo, nosotros pintando. Entonces, me acuerdo, sí, perfecto. Mi mamá me apoyó con esa parte y yo me encargué de todo el tema de los materiales. Compré un mueble en Home Depot de esos así de De cobis, Cobis, de ajá. cuadros. Y compré materiales, eso fue en verano. Yo abrí Intelecta el 11 de agosto, y de materiales, así me acuerdo perfecto, mi Excel fueron como 3,000 pesos, o sea, realmente fue muy poco, 20, ponle 20 en total. 20 exacto, pero sí yo, a ver, porque no tenía más, Ujú, porque, pues, esa es la realidad, o sea, me salgo de un trabajo donde no es como que te van a dar el mega finiquito, ¿verdad? Entonces, Em, lo que sí yo usé de filosofía, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, yo iba comprando material de acuerdo a los niños que iba teniendo. ujú. Entonces, oye, tengo este niño, 2, 3 niños que necesitan este tipo de evaluación. Yo me acuerdo perfecto que al inicio era de que lo que cobraba de evaluación no lo tocaba y con eso pagaba la prueba, Okey. que sabemos que las pruebas son costosas. Ujú. Entonces, realmente así me iba, porque típico de que, ¿y qué pruebas compro? Pues obviamente de pruebas Depende puedes del comprar claro. 50, 20, Ujú. 30, 10, pero va a depender mucho de tu Correcto. perfil. Y realmente, pues los perfiles que me llegaban de niños eran 6, 7, 8 años en el proceso académico. Ya. Entonces, para mí era como muy fácil, porque con que tuviera una prueba que evaluara procesos cognitivos y una prueba académica, con eso ya tenía Ujú, para poder hacer mis diagnósticos ujú. iniciales. Ya. Ahora, ¿te acuerdas tú cuánto tiempo pasó entre que tú abriste hasta que realmente puedas decir: "Sí, llené mi agenda de pacientes", o sea, como decir, ya estaba full? Pasó muy poco porque cobraba bien barato, Okey. la verdad. Mi lógica era, Volumen, no, no. como yo trabajaba en el otro lugar anteriormente, decía: "Ay, pues me pagaban, equis cantidad", no me acuerdo. Entonces, yo me acuerdo que le subí tantito más. Ya. Entonces, pero yo no sabía cómo estaba mi competencia y realmente ni siquiera me enfocaba en eso, o sea, como Mm, que, esta sí, para que veas, es una filosofía que mi mamá marcó mucho cuando ella tenía el Kumon, porque empezó a crecer demasiado y hacíamos un chorro de actividades y el mundial, entonces los niños ponían sus stickers, hacíamos mil locuras. mm, Y cuando le decían a mi mamá de que: "Oye, pero ¿por qué tu centro tiene tantos niños?". O sea, pues, ¿cuál es el diferenciador? Porque yo veo que los otros centros, y me acuerdo perfecto que mi mamá decía: "No, pues es que yo no estoy viendo qué está haciendo la competencia, yo me estoy enfocando en hacer muy bien como mi lo mi mío, trabajo". claro. Entonces, realmente como que siempre me he enfocado en eso, en decir: "Oye, aquí estoy". Entonces mis precios
pues fue, le subo 50 pesos porque yo creo que con eso pago la renta. Como eran 2 consultorios, me asocié con una amiga para que pagáramos la renta entre 2, entonces pagaba 3,000 pesos, Bien. 3,000 pesos al mes, Ujú. realmente no era Nada, nada. nada. Entonces, yo creo que a lo mejor unos 3 meses, Ujú. agosto, septiembre, octubre, yo creo que fue eso, porque normalmente los niños iban 1 o 2 sesiones, Ujú. y como nada más atendía en la En la tarde. tarde, Ujú. pues no tienes Tantas horas. tantas horas, Ujú. exacto. Digo, realmente Entonces te da la capacidad como para atender a 10, 12, 15 niños y van una vez a la semana, pero fuera de eso, pues tus horas también están limitadas. exacto, sí. Okey. Ahora, ¿cuándo es cuando decides de decir: "¿Sabes qué? Este Intelecta lo voy a cerrar"? Que me acuerdo que fue como en pandemia. Sí, fue bien ¿Qué difícil. pasa cuando dices: voy a tener que cerrar", o qué fue lo que te motivó a cerrar en ese momento? Mira, em, y respiro porque no es fácil. El Yo cumplo años el 10 de marzo. Okey. El 11 de marzo me voy, em, a Barcelona. Mm, Mi hermana tiene un negocio. En febrero nos íbamos a ir, esto es 2020, ¿ok? En febrero nos íbamos a ir a China. okey. Em, y en China, pues, empieza la pandemia antes, Mm, entonces, como que este tema de que, oye, pues, si realmente pueden no ir, pues, no que no vayan. vayan. Entonces, Ajá. a la expo a la que íbamos se cancela, entonces, yo ya tenía ese vuelo. Entonces, me dice mi hermano: "Oye, pues, vente para acá", y yo, bueno, pues, nada más pasando mi cumpleaños. Entonces, me voy el 11 de marzo, llego allá el 12. Y el 3, o sea, llego 12 o 13, o sea, algo así como en ese Ujú. inter, y apenas aterrizamos, bueno, aterrizo yo porque mi hermana se fue tantito antes, avisan del confinamiento. Se cierra todo El 15 de Europa. marzo fue cuan No, ya. Ah, en ya, sí en empezó antes, Barcelona, sí. exacto, 2 3 días antes. Ujú. Se cierra todo, toque de queda, no hay manera, o sea, yo creo que mi vuelo, o sea, ese día, a lo mejor un día siguiente fueron los últimos vuelos que llegaron, se cerró absolutamente todo. Pero toque de queda, o sea, de verdad, yo conocí el departamento de mi hermana en Barcelona y ya. O sea, no podía salir porque realmente era así súper Sí, es que al principio empezó muy extremo todo. exactamente. Entonces, yo gano un día, y luego ya, el 13 y luego me acuerdo que era puente. Ujú. Entonces, Sí, como sí, que el sí. 16, bueno, total, pues se cierra todo, puente y vemos qué hacemos. Entonces, en ese entonces, pues mis sobrinas estaban en clases y la metodología que se tenía en ese momento era como que un Drive y ahí les iban subiendo las actividades, ellas las hacían, las subían. Entonces se cierra, mandamos a todos los niños a casa y pues hablo con mi equipo, pero imagínate allá cambio de horario de que no sabía qué iba a pasar. Entonces, bueno, básicamente el proceso fue, pues hacemos lo mismo que veo que están haciendo aquí, les hacemos un drive a cada niño, empezamos a mandarles, a subirles las actividades, como que el tema de Zoom, pues Todavía no. no era tanto. Y bueno, total, así fue el proceso. Los donde pagaba renta todavía, el señor bien bueno, dice, no, hombre, no te preocupes, para Semana Santa yo creo que esto ya va a terminar, o sea, abril. Oye, en abril, pues claro que nos damos cuenta que Ujú, no. Nos cobró 2,000 pesos de renta. O sea, ujú. literal era nada más como para seguir manteniéndolo, pero pues el lugar estaba cerrado. Y va pasando el tiempo y pues tienes nómina, Ujú. obviamente. Y de tener, yo creo que en ese entonces tenía unos 45 niños, teníamos 4 terapeutas, em, nos quedamos con 5. Ujú. Porque claro, obviamente los papás de que ahorita suspendo Claro. terapia, ¿qué hago con este niño? No se sienta, Ujú. no está tomando las clases, es caótico, no sabemos, y obviamente hay como 1000 factores. Entonces, em, pues obviamente es como en la torre, pues yo tengo que seguir pagando, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que mi hermana una vez me dijo, oye, nena, está perfecto que quieres seguir, nada más que piensa que ahorita todos tus ahorros los estás invirtiendo En en nómina. mantener Ujú. el lugar cuando ya no estás recibiendo nada. O sea, de esos 5 niños obviamente no te alcanza te alcanza a lo mejor para nada, punto. O sea, Ujú. ni sueldo, ni renta, ni nada. Total, me acuerdo, yo lloré demasiado, o sea, fue como porque es como sientes una Ujú. derrota, crees que fallaste, crees que,
no sé, es muy feo el proceso, Es un duelo, literal. es un duelo, tal Ujú. cual. Entonces, bueno, total, platico con mi esposo, eh, y me dice: "Oye, pues vamos a cerrarlo". Tal cual, o sea, porque realmente va a llegar un punto en donde ya no vas a tener para pagar. Entonces, hablo con una de mis terapeutas, que era ya mi coordinadora, y le digo: "Oye, está pasando esto, estoy viendo la posibilidad de cerrarlo, ¿te interesaría tú continuar?". O sea, primero hablo con ella antes de hablar con el equipo. Le dije: "Continuar con estos 5 niños, obviamente también voy a hablar con el equipo, también para ver qué onda con ellas". Y ella me dice: "Sí, a mí sí me interesaría seguir". Pues, obviamente ya, pues tal cual, así yo, o sea, le dije: "Lo único con lo que yo me quiero quedar es con mi marca, con el nombre de Intelecta, tú le puedes poner ya el nombre que tú quieras, hacemos el cambio", le decimos a los papás, "y cómprame los materiales". Me acuerdo que fueron como, o sea, no sé, algo así como 15,000 pesos de todos los materiales, que era un sinfín de Ujú. materiales, pero era tal cual como Sí, para flujo, tal sí. cual, o sea, yo creo, así viéndolo, pruebas, todo, o sea, todo, todo, porque yo en mi cabeza no sabía qué iba a pasar. Entonces, bueno, hablo con el equipo, una de ellas me dice: "¿Sabes qué? No, pues yo, Me voy. gracias, o sea, Ujú. ya bye", y la otra dice: "No, pues yo creo que sí, yo sí puedo seguir a distancia". Entonces se quedaron 2 y ya yo me quedé, pues, Sin sin nada. nada. O sea, Ajá. básicamente era, pues, tengo mi red social en Instagram, realmente nunca vi mis redes sociales como un negocio, siempre fue como compartirte Ujú. mi vida, digo, ni Sí, siquiera mi vida, información, sí, sí, sí. compartirte lo que hacíamos. Ujú. Y bueno, así fue el proceso, entonces fue bien difícil, me tardé muchísimo En en procesar. avisarle a la Ujú. gente, o sea, porque realmente es como dices, es un duelo, pero sientes que fallaste. Claro. Y yo sentía una culpa con los papás. O sea, me acuerdo perfecto que yo les hice una carta, o sea, a los papás, todo así el proceso. em, pues sí, así fue. Y realmente mi refugio fue en redes sociales, tal cual, o sea, platicarles de que: "Oigan, pues tomé esta decisión, pues pandemia", pero obviamente Pero la era catarsis así como de, sí, aquí me desahogo. exacto, o sea, Ujú. porque para mí era, no sé, a lo mejor mayo, junio, o sea, era muy pronto todavía, o sea, todo el mundo seguía pasando el duelo de, ¿qué es esto de Ujú, pandemia? ujú. Cubrebocas, todo. Entonces, pues sí, así fue como decidimos hacer ese proceso de cerrarlo, y eso luego me llevó a nuevas cosas. Bueno, justo, me encantaba porque tú tenías esta historia como de emprendimiento y luego cerró, pero luego regresa Intelecta 2.0 y acabas de y me encanta porque cuando lo vi que puso de que 2.0 y dije: "Qué genial", o sea, cómo es el resurgimiento de ese negocio. ¿Cuánto tiempo estuvo sin existir Intelecta físicamente? O sea, de que cerraste el local. Pues los 5 años, 5 años. sí, volví Y a abrir este abres año, ahora este año. sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque tú sí tienes un antes y un después de ti misma, de Ujú. esta Ana impulsiva, emprendedora, o sea, con esa pasión y todo, que a lo mejor dices, ok, versus esta Ana hoy, más grande, más consciente, más madura, con más experiencia, pero también, pues ya sabías a lo que te ibas a enfrentar. ¿Cuál es tú misma, o sea, la Ujú. comparativa de cómo abriste uno y cómo ha sido el proceso del 2.0? Mira, em, a ver, es que no es lo mismo tener 24 a 36. Ujú, Desde la edad, ujú, obviamente es completamente ujú. diferente, hablando desde el desarrollo madurativo, Así de que de ya no tengo cómo la misma energía y todo. exactamente, o sea, en general, cómo vamos procesando la información. ¿Qué pasó? Yo siempre tenía claro que si volvía a abrir un centro o volvía a abrir un espacio, porque ya ahorita Intelecta es muchas Ujú, cosas, yo decía: "Si vuelvo a abrir un espacio, voy a volver voy a hacerlo bien". ujú. O sea, ya no me voy a andar impulsiva, no voy a andar ofreciendo servicios con un precio que yo crea Mal que nada pagado, más sí. porque sí, ya no voy a hacer el mueble que agarré de Home Depot nada más porque sí, y luego ahí ando batallando con los espacios que si mide, no mide. Entonces, realmente no tenía prisa, Ujú, porque en pandemia lo que empecé a hacer fue dar terapias a domicilio, mm, y a la par
pues empecé a dar capacitaciones, En en línea. redes sociales, exacto. Antes de abrir lo que era, ya como la parte de capacitación en línea. Entonces, el 2.0 para mí significa una Ana muchísimo más consciente, muchísimo más madura, decir, no vuelvas a cometer los errores Ujú. que cometiste, estructura tus procesos lo más que puedas y créeme que yo soy una persona desorganizada, o sea, siempre le digo a la gente ve que Ana, es que eres súper estructurada, es que tengo que hacerlo, porque si no mi vida sería un caos. Ujú. No soy tan constante, pero tengo que, o sea, es Te mucho jala, más sí. mi disciplina de que Ujú. tengo que hacerlo. Entonces, em, eso me motivó a decir, a ver, define muy bien cuáles van a ser tus servicios, define muy bien hacia dónde te quieres ir, porque obviamente, pues queremos hacer de todo, pero luego dices, oye, ando quedando mal, o mi energía está tan enfocada. Yo en mi cabeza siempre veo las tabs abiertas de la computadora, Sí. las pestañitas. Así le digo a mi esposo lo mismo. Sí, o sea, Sí, y sí, luego es sí. una sobrecarga que dices, ¿sabes qué? Ya necesito cerrar Ujú. todo, como cuando se crashea Google Chrome, que te Ujú. dice: "¿Quieres volver a abrir?". No, no quiero volver a abrir las pestañas, lo que se cerró, se cerró. Em, entonces sí, definitivamente fue decir: "A ver, vengo mucho más fuerte Ujú. conmigo misma, Ujú. sin estar pensando en qué están haciendo los demás", Ujú. porque obviamente las redes sociales pueden ser súper Engañosas. fuertes Ujú. y súper engañosas y pues una red te va a enseñar obviamente lo que la persona quiere enseñarte. Entonces, a mí eso me afectaba muchísimo. O sea, yo me considero una persona tal cual altamente sensible. Ujú. Entonces, yo te lloro por todo, sufro por todo, me río por, o sea, como que mucha intensidad en mi emoción y eso puede ser súper fuerte, Ujú. porque al final de cuentas te castigas y es Ujú. como, chin, ¿por qué hiciste esto? Y entonces tu cabeza sigue dando como vueltas, pero luego también te emocionas demasiado, entonces crees que vas a acabar con el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente ese fue mi proceso de decir, lo voy a hacer bien. eh, Te puedo decir que llevo 8 meses y sigo arreglando el local. O sea, bueno, es una casa, pero la sigo arreglando porque voy tranquila viendo qué voy a hacer en este espacio. O sea, no me voy, lo único que arreglé es un espacio donde están niños, donde ahorita estoy haciendo lo que son las evaluaciones, que eso era lo único que decía, con que el espacio donde están los niños y el baño, con eso es suficiente. Y eso también me ha ayudado a relajarme, Ujú. a poder estructurar como muy bien mi negocio y también sentir como, okey, ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Yo Ujú. veo mucho tus redes de que todo súper bonito y yo, no, 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 o sea, es que yo no tengo esa visión. O sea, como que es mucho de, no sé para qué lo voy a usar. Entonces, voy viendo si lo quiero para un espacio de sala de juntas o lo quiero para que aquí venga la gente, o lo quiero para tenerlo libre por si tengo niños y queremos hacer actividades de juego. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a tomar las decisiones. Obviamente, en un negocio, pues, no te puedes tardar 8 meses, ¿verdad? Pues sí y no, porque a ver, tú ya tenías otros ingresos generados de los cursos en línea. Bueno, Entonces sí, sí te puedes dar ese lujo cuando traes otra red aparte. O sea, por sí, claro, ejemplo, a ver, yo ahorita que estoy vendiendo los cursos de emprendimiento, si se venden 5, si se vende uno, si se venden 10 o si se venden 20, en realidad no me quita el sueño porque no vivo de eso. Me explico. exacto, Una persona que apenas va iniciando, o sea, una Ana del pasado, una social del pasado, pues no puedes hacer esto. claro, Eso ya te lo da la tranquilidad económica que traes detrás de haber hecho otros proyectos que hoy generan sí, y entonces te da ese empuje. Yo tengo el local que tengo en Apodaca, es un espacio de 12 salones. O sea, obviamente está mortal. hasta el mismo arquitecto me dijo de que, oye, eso sí, ¿no te parece que esto es como demasiado para un CPEDI? Porque ya me había hecho el otras sucursales. Y yo no, es que para aquí traigo este proyecto así, 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 de que, ok, para eso queda perfecto. Pero claro que yo lo vi y dije, no, o sea, esto es un mundo de dinero y el acuerdo que yo llegué con los de la, o sea, con los dueños, era que el local tenía como 8 o 9 años abandonado. O sea, entiéndeme que era una vecindad de indigentes. Entonces tuve que sacar indigentes con policías y todo. O Claro. sea,
de los salones porque ahí vivían. Entonces, pues nomás para que te des una idea, imagínate la calidad de las instalaciones que te entregaron. No, Entonces yo claro. asumí, no tenía cableado, no tenía plomería, no tenía nada, pero cada salón tiene un baño, tiene, o sea, la instalación para el clima, etcétera. Entonces yo decía, no, esto va a ser un proyecto a lo que yo le voy a invertir 5 años. Sí, Pero esto que tú dices, a ver si te puedes tardar eso cuando ya traes otro soporte. Sin embargo, creo que es muy valioso porque tú dices, bueno, yo ya había aprendido de mis errores del pasado y esto ahora me fui así, que esto es algo que yo les platico justo con el curso que hago de emprendimiento. Digo, es que lo que yo me equivoqué, todo lo que yo no hice, porque no te estoy viniendo aquí a decir, yo hice tal, tal, tal y esto empezó así perfecto. No, esto fue construido. Pero si a mí me preguntas, ¿qué me hubiera gustado saber hace 15 años? es esto, Es esto. Y claro. hoy, si yo hubiera sabido esto, hoy no tendría 6, o sea, hoy a lo mejor sería, pues no sé, tendría 30 a nivel nacional. O sea, estaría muchísimo más lejos de lo que hoy estoy, porque el tiempo de aprender todo eso, pues toma tiempo, valga la redundancia, y te Sí, tardas. Entonces, hoy tú puedes hacer esta parte y tienes un parteaguas, o sea, me encanta porque tú puedes ver un antes y un después de cómo evolucionaste. Y yo te escucho y me escucho perfecto, porque dije, hoy yo ya no tengo la prisa y antes yo decía, me quiero tragar el mundo y hacer todo al mismo tiempo. Y hoy es, sigo teniendo esa misma pasión, sigo teniendo esa misma euforia, sigo siendo la misma intensa, pero es como, me la llevo tranquila. O sea, porque ya, ya no tengo la energía, ya me canso mucho más. Y además, pues también soy mamá, en mi vida personal ya tengo otra cosa que me demanda y a la que le quiero dedicar tiempo. claro. Y es, ya eliges muy sabiamente a qué dices que sí y también a qué Exacto. decir que no, porque antes decías que sí a cualquier cosa, aunque fuera gratis y no pasaba Sí, nada. Y hoy ya es como, a ver, ¿a qué? sí. Elige tus batallas súper bien. Ahora, yo me acuerdo que cuando platicamos que ya ibas a tener un nuevo lugar y todo, que algo me dijiste de que, oye, ¿cómo le hago con esto? Y yo, pues es que, ¿qué quieres hacer? O sea, que ¿cuál va a ser el punto de tener un local? Sí, Porque ya estabas más enfocada en un tema de capacitación virtual que vale la pena, digo, les voy a hacer aquí el comercial, vale mucho la pena que visiten su página porque siempre estamos buscando capacitación y actualizándonos en temas tanto de evaluación, de intervención. Y Ana tiene demasiados recursos, tanto digitales, tiene un laboratorio de puros recursos, Luma, que tú puedes descargar y que ya no tienes que estar pensando a ver qué hoja le pones al niño, o sea, literal vas, es como un Google más filtrado, más evolucionado, porque tú a lo mejor puedes decir, worksheets de lectoescritura, y pues te va a aparecer todo eso ordenado y no necesariamente pensado en un tipo de programa o de intervención. Y esto ya está filtrado. Entonces, vale toda la pena que puedan tener esa membresía y que además puedan tener los diplomados o los cursos que ella da, porque te capacitas en este tema. Pero yo decía, bueno, si ya tienes la capacitación en línea, que es algo ahorita muy fuerte y que ujú, pudiera ser que a lo mejor sea tu principal fuente de ingresos hoy en día, sí. ¿cuál es la idea o cuál es el futuro de este Intelecto 2.0? ¿Ya lo definiste? Claro. Mira, Intelecta 2.0 hoy es más un espacio, em, tal cual multiusos. Ok. O sea, yo siento esta tranquilidad de que, bueno, número uno, tenía ya que salirme de mi casa. O sea, todas las cosas que estaban, que sí me traje, o sea, porque obviamente cuando hablo con mi terapeuta, yo, oye, esto sí me lo llevo, pues lo aventé en un cuarto. Entonces, y en el Inter, pues iba adquiriendo más cosas porque me gusta, ¿verdad? Ya no tenía niños, tenía muy pocos niños en terapia, pero obviamente era de que quiero seguir Porque sí. comprando, porque sí, exacto. Y bueno, necesitaba ya también, o sea, un espacio donde se pudiera sentir ya, tener mi oficina. En este inter, mi esposo se suma a trabajar 100% en Intelecta, entonces poder tener un espacio ya formal de trabajo, de poder recibir personas, de que hay un proyecto, unos papás que quieren un proceso de evaluación. em, y es eso, o sea, ahora con la editorial que estamos también distribuyendo, se me están ocurriendo ideas de que le decía a los dueños, yo: "Es que mira, ya vi un café literario donde un día sea con cafecito, otro día sea con vino Oye, y un club de, o sea, platicamos". de lectura, claro. Tal cual, exacto. O sea, como que tener un espacio de decir, oye, aquí hay ese tipo de libros, vamos a platicar sobre un tema, porque sí me di cuenta que aunque hoy por hoy, pues sí, mi principal fuente de ingreso ahorita está en el tema de capacitación en Online. línea, Ujú. poco a poco ya las personas quieren esta interacción.
o sea, esta parte física de que, oye, a ver, te quiero preguntar, quiero ver, ¿tú qué opinas? O sea, ¿se Em, te hace que estamos porque primero se evolucionó todo hacia lo digital, se te sí, hace que estamos es otra vez que, regresando hacia lo presencial? a ver, yo tengo ya 5 años, Susi, con las capacitaciones en línea. Ajá, O sea, yo me subí a ese barco, a y tiempo. muy pocas personas en Sí, el ámbito educativo y psicopedagógico se subieron. sí, Más bien siento que muchas personas, porque yo realmente era, pues tengo que seguir ujú, generando, ¿verdad? Ese para mí era un punto importante, pero a mí la capacitación en línea me llevó, te juro que nunca fue con el objetivo, me llevó porque yo subía contenido ujú. y las personas de que: "Ay, estaba bien padre, ofreces capacitaciones", y así me aventé. Y entonces, ¿qué pasa en pandemia? Yo daba capacitaciones gratis. Literal era de que: "Oigan, este Zoom, de tal tema", y pues el Zoom lo tenías limitado a 100 Ujú. personas. Oye, 20, 50, 100, 200, 300, que yo decía: "¿Qué es esta locura?". Entonces, y siempre agradezco porque, sea gratis o no sea gratis, el que una persona le dedique Claro, un tiempo a estar conectado, escuchando, para mí eso es una responsabilidad de que: "Oye, lo que te voy a decir, quiero que que te valga la lleves pena, algo", claro. ¿verdad? Ujú. Em entonces, pues sí, creo que fue como este proceso, pero hoy siento que las personas, o sea, el proceso de aprendizaje, ya las personas saben que tienes la opción de línea, pero también tienes la opción presencial. Hay personas que dicen: "Yo no aprendo en línea". Sí, sí, sí. Me distraigo, no me conecto, se me olvida, yo quiero esto. Entonces, para mí ahorita está llegando un punto en poder ofrecerte las 2 cosas. Ya. Y acá en lo presencial puede ser un curso, puede ser un encuentro, puede ser Ujú. un café, puede ser Sí, un algo, networking, tal cual. un networking, exacto, Ujú, o sea, como ujú. con espacio, porque como bien dijiste, y esto me encanta, la realidad es que, em o sea, te toca ver de todo. Te Ujú. toca el que te dicen: "Lo estás haciendo súper bien", pero voltean y pueden hablar muy mal de ti, o personas que, confían y se quieren subir de que: "Claro, vamos", o sea, te toca de todo. Entonces, en mi caso, yo soy mucho de poder, o sea, ¿por qué te platico mucho en redes sociales? Porque al final es, a ver, es que la información no es de nadie, o sea, Ujú, todos estamos en constante ujú. aprendizaje, y lo padre de esto es compartirlo y poder decir, mira, esto a mí me está funcionando, pruébalo tú con tu perfil de Ujú. niños, con tu metodología y ver qué funciona, ¿no? Entonces, em, eso es hoy Intelecta, un tema de un espacio de sí, de recibir familias, que ahorita es lo que estamos, acompañando, más un tema de enfoque de evaluación. En veranos estamos teniendo este bootcamp de lectoescritura Ujú. como programa superintensivo. Pero ya no te ves así como que dando terapias todas las tardes, todas las horas. Ahorita no, y realmente, incluso, me han pedido: "Oye, Ana, ¿rentas?". O sea, ahí mismo en Intelecta como que un espacio, y sí les digo: "Me encantaría, pero no es mi momento", porque también justo estamos haciendo capacitaciones en otros lados, y como bien platicábamos, hace rato fuera del podcast, pues es mi marca. Exacto. Al final de cuentas, porque en este proceso también: "Ana, ¿tienes franquicias?". Y yo les digo: "No, o sea, gracias, Sí, sí, sí. agradezco que quieras tener Intelecta en tu ciudad, pero es mi bebé, y Exacto. realmente no, eh, los servicios que hacemos son bien delicados y la forma como comunicamos, la forma como hacemos las cosas, realmente puede tener un Impactar, claro. impacto. Entonces, eh, yo sí les digo: "Te voy a quedar mal o te voy a estar cancelando". Ujú. La verdad es que ahorita tengo muy pocos niños en terapia, pero porque son niños que tengo como situaciones bien particulares Específicas. Ujú. y son papás que también agradezco que entiendan de que: "Oye, estas 2 semanas no lo voy a poder ver. No te preocupes, Ana, mándanos tarea y nosotros en casa lo seguimos". Entonces, yo sé la responsabilidad que implica, obviamente, un centro. Y tus alcances también hoy en día. Exactamente. Y porque ahorita soy yo, porque ni siquiera tengo el tiempo de, bueno, contrato a una persona, la capacito. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor sí lo hubiera hecho, porque antes no tenía el conocimiento que tengo hoy. O sea, para mí hoy la terapia es algo tan valioso
Tan sagrado, claro. Y dices, son 45 minutos, es una hora, la tengo que tener tan estructurada, tan pensada con mis objetivos, porque el tiempo es oro. Ujú. Y créeme que eso fue una de las cosas que evolucionó mucho en mi forma de dar la intervención, pero montones, montones, porque a pesar de que si los niños sí tenían avances al inicio, digo, es que si yo no tenía la especialidad en dislexia ni nada, entonces yo decía, si yo desde un inicio hubiera hecho estos cambios, obviamente mis niños hubieran avanzado. Y bien lo dijiste ahorita, y es una de las cosas que yo Em, por eso fue que empecé a ofrecer los diplomados tal cual. O sea, todo lo que yo he aprendido, te lo estoy comprimiendo Para que lo aprendas más rápido. para que aprendas rápido y para que no pierdas tiempo con tus niños, porque de Ujú. verdad, pues es oro. Y aparte, los papás están pagando un servicio extra, pero también la edad del niño, o sea, No vuelve. aprovéchala, no es lo Ujú, mismo hacer una intervención a sus 6 años que a sus 10, ujú, 12 años. Ahorita ujú. estamos evaluando muchos niños de 11, 12, 13. ¿Por qué? Porque se dejan pasar. Exacto, o sea, y vuelves a pensar de que, oye, a ver, hace 5 años, ¿dónde estaban esos niños? Claro, en el proceso de lectoescritura. Ujú. Entonces, tenemos un rezago académico cañón que no se está abordando en el salón de clases o de la forma intensiva que requirió este gap de pandemia. O que incluso la persona que lo atendió no supo abordar correctamente y por eso dejó pasar el tiempo. Exacto, Pero, entonces, ay, no, Ana, me encanta, la verdad. O sea, te escucho y yo creo que por eso hemos hecho tanta, buena mancuerna desde que nos conocimos, porque te oigo en ese nivel de intensidad y en esa pasión y en esas también evolución de cómo empezaste a cómo estás ahorita y me veo, o sea, me espejeo completamente y me refrenda el hecho de por qué inicié esto, porque justo estas experiencias, o sea, yo te escucho y es como, quiero salir a hacer muchas cosas, porque de sí. hecho, bueno, ahorita aquí saliendo el podcast ya nos vamos a hacer otras cosas, a ir a ver todos los libros que tiene. Pero sí, o sea, esto te nutre demasiado, de verdad, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí hoy, que te hayas dado el espacio, porque sé que tienes muchas cosas y porque además compartes tu experiencia de manera muy genuina, que sin duda creo que eso ha sido una clave, tanto para ti como para mí, de decir, no volteo a ver otras personas. Y a mí me preguntan mucho de que es que tú no te agobia cuando ves eso, y es que no las veo, es que ¿dónde se te ocurre? Y es que no me estoy copiando. O sea, de verdad, no estoy pensando qué están haciendo los demás y precisamente como tu energía está enfocada en lo tuyo, pues donde pones tu atención se expande. Claro, Ese es un consejo que les doy, no se agobien por la competencia, no se agobien por otras cosas, porque luego pues les genera ansiedad y te sobreexiges de más que pues no tiene sentido. Y pues nada, las invito a que la sigan, de verdad, cualquier capacitación que tomen con ella, cualquier recurso que compren con ella, cualquier libro, yo ya voy a ir, le dije, yo ya traigo mi presupuesto ahorita para irme a surtir de libros, ahí a Intelecta. La verdad es que vale muchísimo la pena y esto se los digo también como a nivel profesional. Yo quería que escucharan la historia de Ana como Ana emprendedora, pero cuando escuchan a la Ana profesional, o sea, de verdad no escatimo cuando les digo, es una mega intensa. O sea, yo la he llevado a capacitaciones de CPEDI, a capacitar a todo mi equipo y le faltan horas. O sea, y la chava así como, ya va a acabar. Y yo, no, o sea, no va a acabar. O sea, no va a acabar nunca. Pero así es ella y yo creo que las que somos así de apasionadas al final pues es algo que no puedes ocultar, que se nota, que se siente y que, ujú. que luego acabas encontrando, gracias a Dios, a gente que vibra en esa misma sintonía y la importancia es poder crear este círculo y esta red de apoyo de poder seguir creciendo juntas. De verdad, mil gracias. Yo creo que contigo me aventaría aquí un podcast como de 6 horas, Sí. pero pues no podemos porque sabemos que ustedes también tienen cosas que hacer. Les dejo también aquí la cuenta para que vayan, síganla y cualquier cosa, pues ya saben que pueden recurrir también a ella. Qué lindo, Susi. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por este espacio que estoy segura que va a inspirar a muchísimas personas. Esperemos que sí. Gracias por Ujú. estar por acá.